Conexión Vital. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Hemos llegado a la parte final de... Estás escuchando Cita Médica. Bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Hoy retomamos esta actividad aquí en la radio y por supuesto llegamos con estos temas interesantes en materia de salud y precisamente el día de hoy, 24 de marzo, como cada año, conmemoramos el Día Mundial de la Tuberculosis. Precisamente en este año la necesidad que tiene la OPS es la de sensibilizar a la opinión pública sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas que también trae consigo la tuberculosis. Y también pues para redoblar esfuerzos, y qué mejor si logramos minimizar o terminar aún con esta epidemia mundial que ha trascendido a través de los años. Por tratarse de una enfermedad quizá la más antigua de la humanidad, el día de hoy contamos con la participación del doctor Carlos Rosero. Él es responsable de neumología de nuestra Casa de Salud, ya nos ha acompañado en pasadas ocasiones. Y pues sí, la tuberculosis es un tema que quizá lo hemos hablado de forma recurrente, pero no pasa de moda y la necesidad de saber sobre el tema permanece vigente. Doctor, bienvenido a Cita Médica y partamos de la raíz, doctor, en este diálogo. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, muchas gracias, gracias a la invitación. La tuberculosis, como usted ya lo dijo, es una de las enfermedades de la humanidad más antiguas del mundo. Es una enfermedad infecto-contagiosa de la cual aparentemente todos conocemos. Se infecta por la vía aérea, por gotículas de fluido o núcleos de Wells que quedan porulando después de que un paciente que tiene enfermedad activa ha tosido. Entonces, estas gotículas flotan y hay pacientes que se respiran justamente ese aire y podrían infectarse de tuberculosis. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que de todos los expuestos a un paciente infectado, el 30 al 50% a un paciente enfermo, el 30% de todos los expuestos, 30 al 50 se infectan, y de este 30 al 50 con mucha seguridad el 5% desarrolla enfermedad primaria y con mucha seguridad el 10% desarrolla enfermedad secundaria, pero es el 10% de toda la vida. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros es siempre la cadena epidemiológica, que se presentan muy tarde los síntomas, que no acuden al médico, que son tratados de otras patologías y cuando ya se diagnostica de tuberculosis, ya han estado en contacto con muchas otras personas y siendo activos ya pueden infectar entre 10 y 15 personas de totalidad de toda la presentación de su enfermedad hasta cuando se da el tratamiento. En definitiva, es una enfermedad infecto-contagiosa, vuelvo a repetir, que se transmite por la vía aérea. Si es que vamos a ver enfermedades de la vía aérea, pues tenemos el H1N1, el H3N2 y también el SARS-CoV-2. Y así podría empezar una enfermedad de la vía aérea que se respiran bacilos que lamentablemente no se quedan en la vía aérea superior como son los virus, sino que pasa directamente al pulmón y luego por continuidad a linfáticos y sangre y de ahí a donde más presión de oxígeno hay, localizándose de preferencia en el
vértice de los pulmones, en el vértice de los riñones, en las suprarrenales, en las láminas vertebrales, en el cerebro, ocasionando diferentes patologías. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, los síntomas no son inmediatos, y esto vuelve que el paciente, os determina que el paciente vaya muy tarde a una cita médica para su diagnóstico y su tratamiento y su control. Ahora, de no existir estos síntomas, doctor, justo ayer nosotros escuchábamos una intervención suya y usted manifestaba que ahí es donde debe surgir la perspicacia de los especialistas también para poder captar a los pacientes. Si tal vez se recibe a alguien que tose con mucha frecuencia, con mucha intensidad. Entonces, doctor, ¿qué señales deberían ustedes, bueno, como especialistas, prestar atención, pero también nosotros como ciudadanía, para ya buscar al menos una atención, un diagnóstico? Sí, los síntomas clásicos vienen de dos partes. La primero podríamos decir que son síntomas respiratorios, y los segundos son síntomas generales. El síntoma respiratorio clásico es la tos con flema o con sangre, una hemoptisis. Y el síntoma general o los síntomas generales son sudoración en la noche, que el paciente le obliga a cambiarse de pijama, fiebre en la tarde, todas las tardes, no tiene fiebre en la mañana, sino presenta picos de fiebre en la tarde, y baja de peso. Estos tres síntomas combinados, la Organización Mundial de la Salud y los que hacen VIH-Sida, pues determinan que es un diagnóstico directo para este tipo de pacientes inmunosuprimidos. Si es que esto lo traspolamos a un paciente que no está inmunosuprimido, que no tiene VIH y tiene estos síntomas, la posibilidad de tuberculosis es elevadísima, por lo cual siempre nosotros diremos que hay que buscarle al sintomático respiratorio. Aquel que ha tosido y ha recibido un tratamiento por unos 5 días, un buen tratamiento, y tose más de 15 días y persiste su tos, entonces hay que buscarle tuberculosis. Si bien es cierto, se vuelve un ámbito un poquito difícil, por lo que ahorita tenemos el SARS-CoV-2 o también tenemos H3N2, pero también debemos pensar en las coinfecciones, que el SARS-CoV-2 también puede tener tuberculosis y el H3N2 también puede tener tuberculosis. Doctor, la enfermedad ha trascendido en el tiempo y posiblemente en siglos, en épocas anteriores, la gente tenía más preocupación, incluso la incidencia en cuanto a la mortalidad era muchísimo más alta. Ahora nosotros en la actualidad estamos saliendo de un confinamiento a raíz del COVID, pero usted fuera del programa también nos comentaba que esto ha incidido mucho en el crecimiento de la tuberculosis. Cuéntenos sobre esta situación, doctor. Realmente la pandemia que estamos pasando nos obligó a hacinarnos, a estar encerrados, y eso fue a nivel mundial una buena estrategia. Pero también debemos recordar que el hacinamiento es uno de los principales problemas en la infección tuberculosa. Entonces, actualmente, si bien es cierto, por un lado tuvimos buenos resultados con el hacinamiento para SARS-CoV-2, tuvimos malos resultados por el hacinamiento para tuberculosis, ya que mientras estuvo SARS-CoV-2 en su auge o en su pico más alto, todos los programas nacionales de todos los países que hacen tuberculosis estaban caídos. No se diagnosticaba tuberculosis, todo estaba remontado a SARS-CoV-2, todos los profesionales de la salud estaban remontados a SARS-CoV-2. Entonces se olvidó la tuberculosis hasta cuando se comenzaron a describir los primeros pacientes con SARS-CoV-2 y tuberculosis. Y actualmente lo que nosotros no teníamos, hablando de país, lo que nosotros no teníamos era pacientes niños con tuberculosis bajo 5 años. Ahora tenemos pacientes niños con tuberculosis bajo 5 años, y no solamente tuberculosis sensible, sino también tuberculosis resistente MDR. Y el aumento de los pacientes de edad productiva con tuberculosis activa. Entonces, esto es gracias a la confinación, porque lo peor que puede haber en tuberculosis es el confinamiento. Y de pronto una de las estrategias mejores para SARS-CoV-2 fue el confinamiento, pero sin pensar en aquellos pacientes que estaban desarrollando tuberculosis o aquellos que estaban activando tuberculosis. Entonces, en una familia, ahora no es raro, en una familia encontrar 2 o 3 pacientes con tuberculosis por el hacinamiento, no es raro. Y bueno, pues los medios diagnósticos que tenemos aquí en el país, hablando de Ecuador, nos ayudan a hacer un diagnóstico más temprano de pacientes paucibacilares que con mucha seguridad desarrollan enfermedad a posterior y darles el tratamiento más oportuno.
Doctor, dos consultas. ¿Cómo diferenciar la tuberculosis sensible de la resistente? Y adicionalmente, para un diagnóstico, ¿cómo se puede dar un diagnóstico claro de que efectivamente se trata de una tuberculosis? A ver, el diagnóstico de tuberculosis comienza con la clínica, aunque la clínica no nos ayuda mucho. Como volvemos a repetir, los síntomas serían fiebre en la tarde, sudoración nocturna y baja de peso, y tos con flema o hemoptisis. Esos son los síntomas clásicos de tuberculosis, pero son los síntomas clásicos de las dos tuberculosis, tanto sensible como MDR o resistente. Lo único que nos dice que la tuberculosis es sensible o resistente son las pruebas de sensibilidad a las drogas que sirven para el tratamiento de TB. Actualmente nosotros tenemos amplificaciones moleculares que nos ayudan al diagnóstico de esta resistencia, y con el diagnóstico de esta resistencia pues elaborar o administrar esquemas mucho más específicos para romper la cadena epidemiológica. El diagnóstico de una tuberculosis sensible o resistente es de laboratorio. El diagnóstico de una tuberculosis en general comienza con la clínica, luego pasa por exámenes de gabinete y el diagnóstico de certeza es ver el bacilo. Recordemos que actualmente tenemos todavía la baciloscopía, pero ya es un medio diagnóstico que tiene como 102 años. Y ahora tenemos amplificaciones genéticas que nos dan el diagnóstico de menos bacilos y de las resistencias. También hay que recordar que para hacer el diagnóstico en baciloscopía necesitamos entre 3 y 10.000 bacilos. Para hacer el diagnóstico por medios moleculares necesitamos entre 16 y 131 bacilos. Entonces es una ventaja alta, es una ventaja que debemos aprovechar para poder controlar y, por qué no, también pensar en erradicar esta como usted ya lo dijo, la pandemia más antigua de todo el mundo. Doctor, usted nos comentó que, claro, la forma de transmisión es por vía aérea. ¿Existe algún otro factor que pueda incidir en el aparecimiento de esta enfermedad? Sabemos que no es hereditaria, no hay un factor hereditario de por medio, pero quizá hay algún otro factor que pueda incidir en la aparición de esta tuberculosis o en el desarrollo de modo que se convierta en algo más resistente. Sistema inmune. El sistema inmune, recordemos que el sistema inmune está capacitado para detener la infección tuberculosa al inicio. Y de hecho, como habíamos hablado, del 30%, del 50%, del 5% de desarrollo de tuberculosis primaria, el 10% de la tuberculosis desarrollo de tuberculosis secundaria, que es la que nosotros conocemos, pero todo depende del sistema inmune. Si tenemos un buen sistema inmune, de pronto solo el 10% de todos los infectados desarrollarán tuberculosis en toda su vida. Y de pronto alguien se infectó de tuberculosis y llega al fin de sus días, digamos, 70, 80, 90, 100 años, y nunca desarrolló tuberculosis. Y hay otras personas que se infectaron de tuberculosis en la niñez y a los 25, 26, 27 años tienen tuberculosis. Y eso hay que pensar también en las comorbilidades. Por ejemplo, un paciente que tiene EPOC puede desarrollar hasta 20 veces o 30 veces más posibilidades de desarrollar tuberculosis. Un paciente que utiliza cierto tipo de medicación, como por ejemplo los biológicos para artritis reumatoidea, pues se me ocurre, o para trasplante renal, también se me ocurre. Entonces, si son TNF, son inhibidores de ciertas citoquinas y ciertas linfoquinas que el organismo le sirve para luchar contra tuberculosis, entonces activan tuberculosis, de factor de necrosis tumoral, por ejemplo, activan TB. Hay ciertos fármacos que pueden posibilitar la activación de tuberculosis, pero también hay ciertas patologías, por ejemplo, hipertensión, depresión, obesidad, EPOC, diabetes, que pueden desarrollar TB. Y también, ¿por qué no también nombrarlo aquí al HIV? El VIH, el diagnóstico de VIH actualmente se está convirtiendo en un diagnóstico paralelo para tuberculosis. Aquellos que tienen tuberculosis hay que testarles VIH y con mucha seguridad hay algunos que sí saldrán VIH positivos. Y aquellos que tienen VIH hay que testarles tuberculosis, y el diagnóstico de tuberculosis puede dar el diagnóstico de VIH o gravedad en el VIH. Entonces se convierte también en una patología oportunista para otros, como el VIH, que le da el diagnóstico. Entonces, también tenemos otro tipo de pacientes que pueden desarrollar enfermedad o infección, aquellos niños nacidos de madres tuberculosas activas. No porque se pase, porque es muy bajo la tuberculosis transplacentaria congénita, es muy baja, pero luego les dan de lactar. Y no porque se pase en la leche, sino porque les hablan.
Entonces, si les habla a un niño, el niño está respirando, recordemos que el único que respira bien es el niño, respira por las fosas nasales, entonces respiran todos los bacilos que la madre le está entregando y desarrollan infección primaria tuberculosa. ¿Y por qué no? Hay algunos niños de estos de este tipo que antes se les diagnosticaba post-mortem, cuando se llegaba a hacer una autopsia, cuando los padres dejaban hacer una autopsia, porque hay muchos que no dejan hacer una autopsia, entonces se diagnosticaba también de tuberculosis. ¿Cómo se pasó la tuberculosis? Y se ubicaba la madre enferma. Es por la madre que le causaba la infección tuberculosa porque tenía tuberculosis activa. El embarazo te baja las defensas y te puede producir activar tuberculosis o mayor riesgo de reinfección de tuberculosis. Hoy estamos hablando sobre tuberculosis a propósito de la conmemoración de este día importante que es el 24 de marzo, una enfermedad que se ha convertido en una epidemia mundial y que, por cierto, debe ser prestada atención y atendida de forma temprana. Vamos a continuar con este diálogo junto al doctor Carlos Rosero luego de esta pausa, no sin antes recordarles que ustedes pueden revisar nuevamente este contenido a través de nuestras plataformas en Facebook como @rconexionvital y también en @Eugenio Espejo. Así también en YouTube, en la cuenta del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify, nuestro podcast como Radio Conexión Vital. Vamos a una pausa y regresamos en breves minutos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Yo vine al hospital porque no podía comer. No me pasaban los alimentos, no tenía miedo de quedarme asfixiada. Me tenía miedo de morir. Yo me llamo Blanca Tipantaxi. Tengo 67 años. Los doctores me vieron. Me operaron el bocio, pero la molestia continuaba. Me mandó a hacer un examen. Me salió que tenía acalasia tipo 3. El doctor me dijo que me iban a hacer una operación robótica. Y todo bien. Agradecida por mejorar mi vida. Dice mi hijo, es una satisfacción, madre. Es dar gracias a los médicos, a Dios, a todo el mundo que le ayudó con eso, porque nos sentamos todos a comer y ya no necesito ni el agua. Yo lo único que les puedo decir a los médicos en general es decirles que muchas gracias porque a mí me atendieron de la mejor manera. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda llegar 30 minutos antes de la hora marcada en tu cita médica, portar tu cédula de identidad o pasaporte en el caso de pacientes extranjeros para el retiro de medicamentos del Plan Medicina Cerca. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre tuberculosis y para ello contamos con la participación del doctor Carlos Rosero, responsable de neumología del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, cuéntenos un poco. Usted nos manifestaba que quizá no hay una vacuna también directamente para el tratamiento de la tuberculosis, pero que es importante aquellas que existen para otras infecciones respiratorias. ¿Cuáles aportan? ¿De qué manera nos podrían ayudar y cómo nos contribuyen? Bueno, las vacunas en tuberculosis todavía no tenemos una vacuna eficaz. La vacuna que existe actualmente es la de Carmen Guerrín. Es una vacuna desarrollada a partir de Mycobacterium bovis, pero es una vacuna que está cubriendo por lo menos el 50% del 1% de los niños que van a hacer meningitis tuberculosa. Es decir, tenemos que seguir vacunando para evitar lo que es una meningitis y las secuelas que tiene una meningitis tuberculosa, que es catastrófico realmente. Entonces no es una vacuna eficaz, no ha aportado mucho al control de la tuberculosis, pero en forma individual a nadie se le desea que tenga una meningitis y peor tuberculosa. No, y tenemos que seguir vacunando. O sea, así en otros países han dejado de vacunar, nuestro país tiene que seguir vacunando porque todavía tiene una carga de tuberculosis un tanto elevada, aunque no es como otros países, pero sí tenemos que seguirnos cuidando justamente porque no sabemos todavía la repercusión que nos va a traer el COVID o que nos está dejando el COVID. Otras vacunas son eficaces, sí, para el virus, específicamente para los virus pandémicos. Se ha demostrado que aquellos que se vacunaron para el COVID-19, muchos tuvieron repercusiones por la vacuna, pero salvaron su vida por la vacuna. Y en el H1N1 también se tuvo la posibilidad de una vacuna y también salvaron su vida por la vacuna. Es decir, si nosotros vamos al histórico, ¿ya? Quien hizo la vacuna de la poliomielitis salvó a muchos niños y después jóvenes y luego adultos y luego ancianos de no tener poliomielitis. Es decir, las vacunas sí sirven en nuestro medio. Aquellos pacientes que se vacunan de neumococo para no tener neumonía neumocócica, pues no tienen neumonía neumocócica en toda su vida. Entonces las vacunas sí sirven para prevenir, y eso sería lo único que nos estaría sirviendo para prevenir enfermedades conocidas y gérmenes conocidos que pueden causar la muerte. En este caso nosotros estamos apostando que las vacunas autotrópicas y recombinantes algún momento den un disparo final y decir ya tenemos la vacuna para la tuberculosis. Entonces ahí se acabaría esta pandemia tan antigua. Sin embargo, mientras no tengamos eso, tenemos que seguir apostando a la búsqueda de casos en forma activa y en forma pasiva para diagnosticar, tratar y curar a estos pacientes y romper la cadena epidemiológica. Justo sobre este último punto, doctor, y es lo que nos consultan en redes, ¿la tuberculosis es curable o se trata de una enfermedad tratable y que esto puede ayudar a controlar efectos aún más que generen otras complicaciones? La tuberculosis es curable en tanto y cuando el paciente complete el tratamiento. Si no completa el tratamiento, se vuelve resistente. Sin embargo, sí hay artículos científicos que te determinan que si la tuberculosis ha tenido una destrucción amplia del pulmón, en esas atelectasias fibrosadas o en esos granulomas fibrosados que se encuentran en el pulmón, calcificados, pueden quedar bacilos vivos en forma latente. Sí pueden quedar bacilos vivos en forma latente. Si no, ¿cómo nos explicamos que un paciente que ya tuvo tuberculosis, se trató de tuberculosis 5, 7, 8 o 9 años después, vuelve a tener tuberculosis? Entonces tendríamos que hacer la secuenciación de tuberculosis para determinar si fue una reactivación endógena o una reinfección. En el caso de nuestro país, con mucha seguridad una reinfección. Eso quiere decir que si tú te curaste de tuberculosis, tienes la misma posibilidad de un paciente que nunca tuvo tuberculosis de volver a tener tuberculosis nuevamente por el medio en que vivimos. Entonces, para infectarse de tuberculosis dependemos de dos cosas: de nuestro sistema inmune y del medio en que vivimos, en donde se porula bacilos tuberculosos, que es el Ecuador. Y para desarrollar enfermedad dependemos solo de nuestro sistema inmune.
Entonces, mientras tengamos nuestro sistema inmune, no tengamos patologías como por ejemplo la hipertensión, diabetes y esas, no tenemos la posibilidad de desarrollar Mycobacterium TB. Ahora debemos recordar una cosa también, que el Ecuador, por mismas datos del Ministerio de Salud Pública, tenemos una gran cantidad de pacientes obesos. No porque tengan sobrepeso o sean obesos, tienen mayor salud. O sea, eso quebranta la salud y también te puede dar o activar tuberculosis. Claro que después de que te dé tuberculosis te quedas delgado, pero es rápidamente recuperable el peso. También debemos ponernos a pensar eso. Entonces, todo depende de nuestro sistema inmune. Doctor, entonces, ¿cómo prevenir? ¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis? ¿Qué recomendaciones usted le puede brindar a la comunidad para formar parte de esta campaña de prevención de la tuberculosis? Podemos prevenir la tuberculosis en tanto y cuanto rompamos la cadena epidemiológica. ¿Cómo se rompe la cadena epidemiológica? Buscando en forma activa y pasiva al paciente sintomático respiratorio. Esto me recuerda a 20 años atrás, cuando nosotros estábamos por formar la clínica de tuberculosis en el Hospital Eugenio Espejo, con el doctor Miguel Ángel Coloma, en donde llegábamos a las colas largas que se formaban antes. Cuando no se tenían todos los sistemas que tenemos ahora, se formaban unas colas antes para tomar los turnos. En esas colas, desde las 4:30 o 5 de la mañana que se formaba la cola, entonces nosotros veníamos a buscar al paciente que tosía. Entonces ubicábamos al paciente que tosía y a ese paciente le hacíamos una baciloscopía. Y para nuestra sorpresa, el tope que tenía que tener un hospital como nuestro de pacientes positivos, ¿ya?, y hospitalizados era el 3%. Pero superamos hasta el 6.5% haciendo la búsqueda activa y debemos tomar en cuenta que eran familiares de los pacientes que iban a venir luego a una consulta de cirugía, iban a venir luego a una consulta de clínica, a una consulta de tuberculosis, de reumatología. Eran los familiares los que tosían porque el paciente no estaba en la cola. Entonces se ubicaba a ese familiar que tenía tuberculosis y también se le estudiaba al paciente. Y con frecuencia encontrábamos que los dos tenían tuberculosis, pero con mayor frecuencia encontrábamos que el familiar que venía y tosía tenía tuberculosis. Entonces hicimos una búsqueda activa durante varios años y logramos ubicarle al Hospital Eugenio Espejo como el que más diagnósticos tenía. En ese entonces nos criticaban mucho por tener mucho diagnóstico. Pero al poco tiempo la Organización Mundial de la Salud determinó que mientras más diagnóstico se haga, mayor es romper la cadena epidemiológica. Y ahí se cambió la mentalidad a hacer la mayor cantidad de diagnósticos en todos los hospitales y en todos los centros de salud, tomando en cuenta que nuestro programa de tuberculosis estaba fortalecido en el primer nivel de salud. Y nosotros lo fortalecimos en este que es un tercer nivel de salud. Y de hecho, el Hospital Eugenio Espejo está determinado a diagnosticar a pacientes difíciles de diagnóstico, iniciar el tratamiento o llevar el tratamiento de los pacientes difíciles de tratamiento o aquellos que hacen un RAM grave o aquellos que vienen con tuberculosis muy grave. Y luego les derivamos al sistema de primario en salud. Recordemos que también tenemos la ERPIS actualmente. Entonces, esta red de medicina nos ha determinado como un hospital de referencia nacional, no solamente de referencia de la provincia, sino de referencia nacional. Aquí tenemos pacientes con TB que vienen de Tulcán, que vienen de Loja, que vienen del oriente, mismo que vienen de la provincia de Guayas, donde ellos tienen también otros hospitales de referencia de pacientes con tuberculosis, y vienen porque tienen sus características de gravedad, o tienen pericarditis tuberculosa, o meningitis tuberculosa, o tuberculosis miliar, o un RAM por el fármaco antituberculoso que también puede darles, que es gravísimo a nivel hepático, o un RAM renal, y nosotros resolvemos esos problemas. Es decir, estamos con la cartera de servicios de un hospital de tercer nivel también para tuberculosis. Y doctor, la preocupación o la ocupación precisamente en determinar todos estos casos, quizá anteriormente era mucho más elevada en cuanto a la preocupación de la comunidad por sí mismo, por su salud. Quizá nos estamos descuidando un poco y esto está incidiendo en el crecimiento también de estos casos. Sí, es que tenemos un pensamiento un poquito o bastante ambiguo. Es decir, si yo me enfermo me tienen que curar. Entonces no me tengo que preocupar porque si ya me enfermo voy al ministerio y tienen que curarme. Entonces ese pensamiento tendríamos que cambiarle también. Porque se ha demostrado que curar o tratar es un punto bajo de toda la salud.
La prevención es un punto más elevado de la salud. Si prevenimos muchos casos, pues se enferman menos y curamos menos. Si prevenimos pocos casos, se enferman más y curamos más. Y esto abarata o agrava y pone en peligro nuestro sistema de salud. Entonces, ese pensamiento tendríamos que cambiarlo. Y también aquellos que yo ya comencé a tomar tratamiento y al mes me curé. Entonces, ¿para qué tomo 6 meses? Entonces son los pacientes que recaen y nos dan más problemas porque recaen con resistencias. Entonces esos pacientes son los que más problemas nos dan, ¿ya? O simplemente dejar de ver a un paciente que toma. Por eso nuestro sistema de salud determina que el paciente debe ir al centro de salud a tomar su medicación para que nosotros estemos seguros de que está tomando la medicación. Es la única forma de bajar la incidencia. Y la otra situación también es que, como usted lo decía, antes era el temor porque no había fármacos, el temor de que si tienes tuberculosis, en el 30% te vas a curar pues con la comida y el 70% se mueren. Y los que tienen tuberculosis era sinónimo de mortalidad. Luego cuando pues, aparecieron los fármacos, entonces ya vino la mala sensación de ya estoy cubierto y puedo tener tratamiento, pero el tratamiento era de 2 años. Y ahora que tenemos muy buenos fármacos, que el tratamiento podemos reducirlo a 6 meses, entonces debería ser lo contrario. Me enfermo en este momento, voy, me diagnostican y me dan tratamiento, pero no, tienen que esperarse y luego cuando ya están diagnosticados, el estigma de decir que tienen tuberculosis siempre les esperan o hace que el paciente mentalmente espere para ir a un médico para que le dé tratamiento. Todo eso hace que no rompamos la cadena epidemiológica. Y la otra situación también hay que ser muy claros. Hay colegas que no saben tratar tuberculosis. Entonces, si no saben tratar tuberculosis, hay que enviar a los colegas que sí saben tratar tuberculosis. ¿Por qué? Para tratar mal tuberculosis se hace resistencia. Para tratar mal tuberculosis mejor es no tratar. Porque es más fácil para nosotros dar tratamiento a 10 pacientes con TB sensible que a un paciente con tuberculosis resistente. Es mucho más fácil, porque las drogas que se utilizan para tuberculosis resistente son más tóxicas, ¿ya? Y con mucha seguridad son menos efectivas. Y las drogas que se utilizan para tratamiento de tuberculosis sensible son menos tóxicas y son las más efectivas bien dadas. Entonces, por ahí tendríamos que ir viendo en dónde se está fallando, porque yo soy convencido, aunque yo me esté equivocando, pero soy convencido de que detrás de un paciente que tiene resistencia siempre estará su médico. Siempre estará su médico o siempre estará el equipo médico, el equipo de salud que está tratando su tuberculosis. Y también siempre estará un paciente que puede ser un buen paciente o puede ser un mal paciente. Y también hay que tomar en cuenta eso, porque un mal paciente siempre nos da problemas. Un buen paciente no tiene por qué dar problemas. Estoy hablando no de los problemas físicos, problemas individuales, sino los problemas de salud, los problemas graves, los problemas de que el paciente no se cura y transmite a 10 más. Esos problemas es los que estamos hablando. Iniciemos entonces por cambiar nuestro pensamiento como comunidad con respecto al criterio de salud. Debemos buscar una salud, debemos estar atentos a qué sucede con nosotros y esto sin duda va a sumar y va a contribuir precisamente a este objetivo que se tiene, minimizar esta epidemia mundial que ha trascendido por años. Esperemos que lo vayamos logrando poco a poco. Doctor, le agradecemos mucho por su participación en este día. Muchas gracias. Yo siempre presto. Gracias. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final. El día de hoy hablamos sobre tuberculosis. Revisen nuevamente el contenido. Siempre va a ser importante que nosotros nos eduquemos en materia de salud. Y qué mejor si esto nos ayuda a solucionar problemas en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Les agradezco mucho. Una vez más, agradezco la presencia del doctor Carlos Rosero, responsable de neumología de nuestra Casa de Salud. Y me despido hasta una nueva cita médica. Les acompañó Jessica Pazmiño en la conducción. Una excelente jornada para todos. Bueno.